Bienvenidos a Cuentos de Migrantes. Mi nombre es Ildemaro Solís y estás escuchando o estás viendo un espacio donde vamos reflejando historias de personas que decidieron salir por una u otra razón de su zona de confort e ir escalando y materializando sueños paso a paso firmes como se tienen que dar. Y hoy me acompaña mi amigo Xavier Lozada, maestro cervecero. O sea, este señor hace cervezas aquí en Madrid. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Ildemaro? Bien, bueno, gracias por estoy acostumbrado a la hostelería, a darle bienvenida siempre. Sí, ahora a veces estoy en bares, en restaurantes o bares y entra gente y bienvenido. Bienvenido. Bueno, Sí. no importa, da la bienvenida. Gracias por la invitación. Nada, un placer estar aquí y conversar un poco sobre todo este tema de inmigración. Que bueno, no sé si el inciso ya vale o no vale, pero me sorprende salir de la zona de confort, pero vamos a estar claros. Ajá. Creo que nunca hemos estado en zona de Nunca, confort. ¿verdad? Y creo que los que están viviendo allá también se están reinventando porque nos tienen zona de confort. Entonces, ahí hay algo... No sé si es que estamos buscando la zona de confort o, bueno, simplemente estamos con un chip en el que estamos rompiéndola todo el tiempo, pero... Está interesante eso. Arrancamos. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. Xavier Lozada, 46 años. Pero te conservas muy bien, bro. Yo pensé que tienes como 40, pero cuando después que conversamos que tiene un poquito más que yo. Pero total vimos Dragon Ball por Televen. Dragon Ball por Televen, que bueno, que te contaba ahora que me sorprende que salíamos a la universidad, o sea, ya en la universidad, ya éramos adultos de alguna forma, a ver Dragon Ball en casa de alguno de los amigos. Xavier, cuéntame un poco de el Xavier en Venezuela. ¿Cuál es tu formación profesional? Porque sabemos que eres maestro cervecero. Ahorita vamos a entrar en contexto de eso, pero hay un previo. Sí, yo realmente soy ingeniero químico, Muy bien. pero bueno, te voy contando toda la historia y tengo ya metido en la industria cervecera desde el 2024, o sea, Ok. ya son 21 años. Y bueno, trabajé... Desde 2014. Desde 2004, desde 2004, Desde que ya 2004. son 21 años. Yo, exactamente, yo soy ingeniero químico ¿De qué universidad? de la De central. la Central. Y yo salí de la central y empecé en Polar. Estuve en Polar en dirección técnica, en la parte de calidad, optimización de procesos. Estuve tanto en corporativo como en planta, en Cortijos. Y ya al final, mis últimos años en Polar, me dediqué mucho a un tema de reducción de costos, fijo, variable. Entonces trabajé mucho con las recetas. Y bueno, con muchos proyectos de la realidad venezolana de cómo hacemos el mejor resultado, pero cada vez con menos recursos o con más limitaciones, ¿no? Haga más con menos. Es más con menos. Cosa que es, por un lado, muy lamentable, por otro lado, un trabajo muy bonito, muy apasionante, porque era reinventar, era... Todo el tiempo no estabas en zona de confort. Exactamente. ¿Qué pasaba? Yo, de alguna forma, estaba en una cúpula, porque, bueno, Polar, dentro de Venezuela, te impartía una seguridad, tanto económica como social, en la que, digamos que te apartaba un poco de cierta realidad venezolana. Y... Porque hay gente que trabajaba en PDVSA, en las empresas básicas de Guayana y en Polar, y ya tengo mi vida resuelta para siempre. Bueno, ese fue el sueño de los venezolanos hasta no hace tanto, ¿no? Que era o me voy a PDVSA, me voy a Polar. De hecho, la carrera estaba diseñada para industria alimentaria o petróleo, sobre todo con mucha fuerza en petróleo. Y bueno, yo me fui por la industria alimentaria y tuve la suerte de empezar en Polar, pues tal cual, en el 2004. ¿Qué pasa? Que yo estando en esta realidad muy retadora, muy bonita desde el punto de vista intelectual y de equipo, con la gente con la que tuve la dicha de trabajar, mi esposa tenía una empresa de comunicaciones de eventos, Ok. ya era autónoma, digamos, Ajá. emprendedora, y tenía uno de sus clientes importantes, era EPA, y ella iba por Venezuela, digamos, en los EPA, haciendo activaciones de marca y proyectos. De hecho, uno de sus proyectos fue hacer un récord Guinness para EPA, se lo diseñó y tenemos el récord Guinness en la casa. Oh, buenísimo. ¿Y qué pasaba? Que cuando ella llegaba de esos viajes, me decía, nos tenemos que ir. Vengo de Puerto Ordaz, o, ¿sabes? No, ahorita no recuerdo de Puerto La Cruz, vengo tal, y Maturín, colas para comprar papel toalé,
gasolina, atún, todo lo que no sabemos. Claro. Y realmente ella es la que viene dando como esas alarmas. Y yo, coño, espérate un momentico, que estoy haciendo un diplomado de operaciones. Ah, ok. En Iliesa, por cierto. Hice mi diplomado de operaciones. Nos vamos. Cuyo, ya espérate un momentico que me haga una gerencia. Tengo la gerencia. Nos vamos. Y así realmente yo fui arrastrando esa arruga. Yo fui como, tengo esto, estoy creciendo, pero bueno, al final es un proyecto familiar, ¿no? Claro. Nosotros terminamos ya de decir, nos vamos. Ya casi vamos a cumplir 10 años, en el 2015, en septiembre de 2015. ¿Y cuál fue esa decisión cuando ya no lo postergaste más? Porque ya sabemos que la esposa lo tenía claro. Sí. Me quiero ir. Sí. Y tú estirando la arruga y ¿en qué momento dices, pues bueno, mira, ¿sabes qué? Si tienes razón. Mira, en aquel momento la parte de seguridad estaba comprometida, ¿no? Ujú. Sin embargo, la parte económica íbamos muy bien. Íbamos entre los dos, con un sueldo pagábamos todas las cosas, con el otro íbamos ahorrando. Hicimos unas vacaciones a Aruba ese 2015 y yo recuerdo que comprar un agua era, ok, ¿cómo reponemos estos dólares? Ya era un problema. O sea, no era simplemente ibas, hacías tu viaje, volvías, sino Sí. ya era como el cambio era tan duro Sí. que comprarte un agua en Aruba era, ok, ya va. Esto no, son 10 días, 15 días de trabajo, o sea, era una locura. Sí. Entonces ya tenías comprometida la parte de seguridad, la parte económica también. Y bueno, el futuro del país seguía como demasiado incierto. Entonces sí, ya fue como, mira, ya es verdad. Nos tenemos que ir. ¿Y por qué deciden España? Bueno, uno de los factores principales fue porque yo soy tercera generación de españoles. Mis abuelos, por parte de mamá, son de Donosti, de San Sebastián. Y bueno, yo tenía mi pasaporte español. E inmediatamente mis hijos tenían pasaporte español, o nuestros hijos, y Marlene al venirse, a los 2 años ya le podían dar su residencia, de hecho ya tiene su pasaporte. Y Andrea, que es nuestra hija mayor, pero es su primer matrimonio, también es española. Ah, ok. Entonces al final nos veníamos los 5 sin problema. Era un tema como de legalidad empezar sin ningún problema. Hay mucha gente y europeos que conozco que a diario yo tengo estas entrevistas con personas que quieren hacer un proyecto de vida aquí, que aún teniendo, porque hace 10 años la migración no era tan fuerte. Se ven en los últimos años Sí. que pusimos en el foco España. Pero muchas personas, incluso con pasaporte europeo, a nosotros nos criaron en nuestro país muy de América. ¿Por qué no Estados Unidos si podían entrar a Estados Unidos? Entonces, ¿por qué España? Sí, básicamente la parte legal. O sea, era como si este proceso de emigrar nos va a tomar 5 etapas, por decir ahorita un número al azar, ya nos estamos ahorrando la etapa legal. Totalmente. Sin duda, quizás si hubiésemos conseguido un trabajo que nos alara, que será como un sueño dorado. Creo que muchos venezolanos soñamos con eso, como aplico y donde me jalen me voy. Y bueno, realmente eso no ocurrió. Entonces, de empezar en un sitio donde estabas ilegal, como turista, no sé qué, nunca nos lo planteamos. No estaba en el foco. No, para nada. Xavier, cuando llegan acá, ¿a dónde llegan? Nosotros llegamos a Madrid. Siempre a Madrid. Sí, pero ahí yo siempre cuento esta anécdota, aunque este amigo me dice que él no lo recuerda así, pero bueno, yo lo grabé así. Nosotros llegamos a Madrid. Ok. Y yo venía con la idea de mientras nos asentamos en Madrid, yo me voy a Inglaterra Ok. para buscar trabajo en Inglaterra, porque el tema cervecero en Inglaterra lo veía más poderoso. Ok. Como más... Entonces tenías fijo el foco de la cerveza. Totalmente, a seguir mi carrera como cervecero, pues en la Ok. industria cervecera. Llegamos acá en septiembre y tenía unos amigos que se estaban mudando a Londres. Y yo recuerdo que él me dice en algún momento, o sea, su plan era devolverse a Madrid. Y yo como que en pocas semanas me doy cuenta, nadie se quiere ir de Madrid. Y yo tenía como, ajá, ¿y por qué yo me quiero ir a Londres? O sea, primero hay algo súper... súper chocante, ¿no? Chocante en buen sentido. Venimos de quién se va, cuándo se va, me voy, no me voy. Años.
Años y años de conversación, de esa conversación. De esa conversación. En el trabajo, Sí. en la familia, donde fuese. Fulanito se fue. Y de repente llegas a un sitio donde nadie está hablando de irse. Y la persona que se está yendo está hablando de cuándo se puede devolver. ¿Sabes? Era como... Eso a mí no me entraba en la cabeza. Y eso me fue despertando como... Ajá, pero ¿qué voy a ir a buscar yo a Londres si lo que estoy viendo aquí me gusta y lo que recibo es positivo? Ok. Que por el otro lado, ¿qué pasaba? Los ahorros empezaron a bajar, pero a una velocidad loca. Sí. Sin darse O sea, cuenta. 5 personas aquí en Madrid estuvimos 1 o 2 semanas, yo creo que fueron como 2 semanas, en casa de un tío de Marlene. Ok. Y ahí mismo conseguimos donde alquilar, pero la broma era como dinero. Ya en enero ya no, ¿sabes? No había proyecto de irse a ver si yo conseguía, no sé qué, sino más bien, yo creo que en noviembre, diciembre, ya estábamos con una franquicia Ok. de cervezas artesanales. Apareció la oportunidad de una franquicia de cervezas artesanales. Eso fue como la primera forma de buscarte la vida. Exactamente. O sea... Lo Como que pasa tu es que esto primer es como trabajo. estoy haciendo la historia larga. Ajá, pero eso fue como tu primer trabajo. Mira, busqué esta franquicia. Ya, obviamente, nosotros siempre... hablo nosotros porque Marlene es mi Marlene, socia. total, Hemos estado en esto. Yo cuando hablo de mí, hablo de nosotros con Fabiana porque... Entonces, Todo sí, va así. allí. Exacto. ¿Qué pasa? Ya habíamos empezado a probar cervezas. Desde que viajábamos de vacaciones siempre nos gustó probar cervezas. Veníamos de ese mundo al final. Yo por Polar, yo por el ingeniero, y ella le gusta la cerveza y siempre, mira, vamos a probar esto, no sé qué. Vimos que había una oportunidad en el tema artesanal. No había muchas marcas, algunas de las que había no eran muy buenas. Aparece esta oportunidad como una franquicia, nos empezamos a meter por ahí, pagamos arras, todo, no sé qué, tal. Y yo creo que fue hacia enero, febrero, nos dimos cuenta como que, oye, mira, no, esto no está funcionando. No nos gusta el branding, no apunta al target que creemos que es el adecuado. Simplemente cogimos la opción franquicia por miedo. ¿Sabes? Para Como tener alguien que me para ayude. tener el respaldo de... Ayúdenme, exactamente. Y lo cierto que ya para marzo, abril encontramos el local, rompimos o desistimos de la franquicia, perdimos ese dinero, pero bueno, al final fue parte de la ¿Capital inversión. como cuánto? ¿Se perdió? Porque hay gente No, que dice... perdimos como 4.000 euros. No, ok. O sea que bueno, que ya aquí te das cuenta de 4.000 euros. Levántalo. Exacto. O sea, uno dice, 4.000 euros. En Sí. Venezuela es que ahorita hay camionetas de 300.000 rodando como que si fuese nada. Sí. Y 4.000, no, levanta 4.000. Sí. Ojo, cuando dices, no, perdí dinero con una franquicia, dices 4.000, te dicen, no perdiste nada. Sí, claro. Te explico, pero... Yo estaba esperando un coñazo como de 40.000. Exactamente. Pero lo que dices tú, ahora levanta. Levanta eso. 4.000. Pero bueno, nos sirvió de aterrizaje también para entender que no es lo que queríamos. Total que nada, empezamos a diseñar la marca. Después creo que fueron más de 150 nombres. Dimos con Vivir. Ajá. Que Antes ajá, del nombre de Vivir. Ajá. Somos padres, somos papás. Ajá. ¿Qué edad tienen tus chamos? Bueno, Andrea, la mayor, tiene 27. Cumple 28 ahora. Ricardo, el del medio, tiene 14, va para 15. Y Leonardo tiene 11. Cuando llegas acá, Leonardo tenía un añito. Año y medio, sí. Ese tipo es español completo. Totalmente. Os quiero, Os- os quiero, lo dice. Sí. Daniel Pistola, el comediante, en estos días hizo un chiste de eso, que yo tengo mi niño, pero me da muy loco porque cuando escucho un niño hablando, es como, justamente como los español, pero así en chiquito. Entonces, mi hijo seguramente va a hablar así, yo le voy a decir como, ¿qué te pasa, niño español? Total. Es más o menos así. Leonardo es súper español, sí. Y Ricardo llegó, ¿qué? Como De 5 años. 5 años. Ese pana también ya es español. Sí, él todavía Ahí. juega un poquito, tiene ahí, pero sí, son españoles. ¿Cómo fue la integración de la mayor y de él que llegó pequeño? ¿Cómo sintieron ese cambio? ¿Te recuerdas un poco? Sí, claro. O sea, al final la integración, todo el mundo pasó su guayabo, de claro. distintas formas. Marlene. O sea, además fíjate que somos individuos, pero somos sociedades. Entonces,
Mi relación con Marlene pasó por su guayabo, yo pasé mi proceso, Marlene su proceso y cada uno. El que recordamos muy, muy fuerte fue Ricardo porque él se puso que le veías la columna vertebral, se la veía, se le marcaba. Claro. No comía en el colegio. Y claro, al final él las emociones no las expresaba tampoco. Pero yo creo que él pasó su proceso, hoy en día están súper integrados. Andrea tuvo que empezar otra vez la universidad, había empezado la universidad ya en la Metropolitana y aquí reempezó, pero hay algo bien curioso, ojo, y me estoy yendo otra vez al negocio, ¿no? Porque el negocio al final es lo que ha formado Bien. parte de nuestra integración, Bien, que es lo que bien, yo bien. siempre digo, nosotros sin saberlo nos metimos en el centro de la sociedad española. O sea, abrimos un bar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que nos integramos de distintas formas. Yo en ese sentido tuve la paliza de que hice infinitas horas en el bar. Marlene hacía la apertura y después iba a buscar a los niños. Entonces, yo tuve mucho contacto social durante los 2 primeros años, muchísimo. Que tuve entonces la paliza del esfuerzo físico, pero mentalmente me ayudó mucho, porque hablaba con gente todo el tiempo, ¿sabes? Estaba conociendo gente, hablando con gente. En ese sentido, Marlene, el esfuerzo físico fue un poco más casa, digamos, aunque los sábados eran una paliza todos, Todo. viernes y sábado. Pero la parte de contacto social lo tuvo menos, de alguna forma. Entonces, eso nos fue, sí, como afectando de distintas formas. Claro. Yo creo que los primeros año, 2 años uno no aterriza, ¿sabes? No, por mucho que uno diga, no, ya empecé. Emocionalmente es un proceso, cada quien lleva su cruz, digamos. Y al pequeño yo creo, claro, él casi no se da cuenta realmente No qué sabe está qué está pasando. pasando. Exactamente. Sí. Sí. Ha sido bien bonito que su conexión con Venezuela bueno, al final a través de nosotros, Claro. con la comida, con la música, está ahí, pues. Está bien. Quieren está ir, bien. quieren visitar, no hemos ido todavía, pero lo No, haremos. desde que salieron no han vuelto. Andrea hasta ahorita ya por primera vez, 10 años después. Ok, qué bueno. Entonces, veo que estuviste buscando una oportunidad, pero te la construiste. Así es. O sea, porque me di cuenta de lo que me dices. Yo soy maestro cervecero, ese es mi superpoder y por ahí le voy a pegar. Es lo que entiendo. Claro, sí. Claro, yo tengo el cuidado porque yo no soy maestro cervecero, soy ingeniero químico. A ver, Bien. sí. Si hace cerveza y tengo esa habilidad. Exacto, sí, totalmente. Y no solo esa habilidad, algo que es clave, y tú también me puedes dar tu feedback en lo que estás haciendo ahorita, Sí. la pasión. Porque al final creo que si no nos apasionara, no estuviésemos aquí. Totalmente. El proyecto hubiese, y bueno, imagínate con el COVID de por medio, el proyecto hubiese fracasado. Sin duda, sí, tengo esa habilidad. Creo que tengo la habilidad social que ha ayudado mucho a construir redes con proveedores, ¿sabes? Incluso con clientes. Para poder hacer la cerveza que estamos haciendo necesitas aliados. Eso es lo que le llamas tú la habilidad social. Yo lo puedo definir como una actitud positiva, Xavier. Porque hay mucha gente, incluso gente de nuestra edad, que no, yo soy malcriado y yo soy así. Uh-huh. Y en este proceso esto no vale. Así, bueno, la vida ahí creo yo, Sí, no, que también. te pone en tu sitio. Te dobla el brazo. Sí es cierto que algo bien interesante, creo yo que pasé rápido ese proceso. Yo llegué. Ajá. 11 años de experiencia en la mejor empresa de Venezuela. Ajá. Vengo de hacer lo que sea, el conocimiento, eso, el IESA, llegué. Ajá. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Y a ver, yo creo que ahí sí hubo un buen golpe que me dio la vida y quizás necesitaba. Claro, porque es que la vida no te da un golpe, te dice, sí, eso lo sabes tú, y ahora cómo lo demuestras a la gente. Sí. Yo creo que por ahí fue la cosa. Sí, puede ser. Y es eso, o sea, cada quien está en su rollo, cada quien está en su proceso. Cada quien, a mí ya no me gusta verlo tanto así, pero bueno, desde el punto de vista cristiano, cada quien lleva su cruz. Cada quien, y cada quien sabe cómo llevarla. Entonces, arranca el proyecto.
muchísimos nombres para ponerle. Ajá. ¿Y por qué deciden vivir? Bueno, lo primero fue como, yo me desperté un día así, vivir. Te lo juro. Pero claro, estábamos poniendo nombres. Y en ese caso, que mi hermano estaba en el proyecto al principio, él dice, bueno, y porque yo puse ser cerveza. Y me dice, ¿por qué no le ponemos otra E? Y el B ya tiene como la imaginaria de las abejas. Y era un nombre muy bonito porque es beber, Ajá. si lo lees textual. Sí. Fonéticamente vivir también es vivir. Es vivir. Luego estaba el tema de ser cerveza, abeja cerveza, y las abejas al final hacen un producto artesanal. Ujú. Y el quinto, que nos dimos cuenta ya estando trabajando en el bar, que un cliente le dice a Marlene, oye, además fue su plan B, Ujú. o sea, su plan B. Ujú. Fue como Perfecto. brutal, sí. Perfecto. Tiene como todas estas connotaciones, claro, ya no es nuestro plan B, nuestro plan A. Totalmente. Pero Totalmente. sí, así fue como nació el nombre. Y nace el nombre, estaban con lo de la franquicia y estaban en ese mismo lugar donde están ahora mismo. Estando con la franquicia, dimos con el local de Chueca. Ok. Dando con el local de Chueca, que eso fue como que la gota que derramó el vaso. Lo encontramos nosotros. O sea, la franquicia al final no nos está dando nada. Fue como, ellos hasta vinieron a ver, oye, sí, el local, chévere. Y en ese proceso decidimos, mira, nosotros vamos a seguir por nuestra cuenta. Entonces, creo que en marzo, algo así, firmamos con el local, ya diciendo a los otros que no. Y en mayo, un 2 de mayo, Ujú. abrimos en Augusto Figueroa 30. Y nada, ahí abrimos, o sea, cobramos con Excel, o sea, calculando en Excel, ¿sabes? Nada de points of sale, de Excel. Pero nada, sí, 2 de mayo, con toda la ilusión del mundo, con nuestra tiendita bonita. Todavía no sabíamos que lo que estábamos abriendo era un bar. Nosotros pensamos que estábamos abriendo una tienda de cervezas artesanales con sus grifos. Ok, exacto. Pero ahora bien, aquí la burocracia de permisos es bastante importante. ¿En qué cómo comienzas a cocinar la cerveza? O sea, ¿en qué momento? Bueno, realmente empezamos con cervezas de otros. Ok. Y al poco de abrir, hay ciertas ideas algo que me ha pasado en la vida que, coño, sabemos que mañana quizás no estamos. Ok. Pero yo he sido como de cocción lenta, digamos. Ok. Hay muchas ideas que vienen, y ya me he dado cuenta que se van a hacer, las vamos a lograr, pero quizás no es mañana, quizás es un año, quizás en 5. Es una fortaleza muy grande, bro, porque yo quiero hacer las cosas ayer. Claro. Y que tú me digas eso, para mí eso es un superpoder, es una fortaleza muy jodida, porque una persona que pueda decir que, bueno, que lo voy a ir haciendo, te felicito por eso. Claro, pero sí, ojo, tampoco es como yo lo sé, la vida me lo ha dicho, Ok. digamos. Te puedo decir detalles como nosotros empezamos con nuestros recursos. Ok. Y nosotros no teníamos copas con el logo Vivir. Algo tan sencillo como eso. 5 años después ya todas nuestras copas tienen Vivir. Y así hemos tenido como detallitos. El branding, que tengamos camiseta. Acabamos de hacer los personajes del Coronel Mostaza 3D, que es un sueño que tiene casi 10 años. Claro. Entonces, todo poco a poco se ha ido cumpliendo, ¿no? Y yo siempre he tenido la mostaza como en algún lado de mi cabeza por un juego de video en los 90. Imagínate. Y en algún momento, probando IPAs y tal en el bar, hago como clink, cúnchale, la mostaza marida muy bien con el lúpulo. Voy a hacer una cerveza de mostaza. Entonces, total que me siento ya como a diseñar la cerveza de mostaza y empiezo como a ver entre los proveedores con quién la puedo hacer. Hay uno en específico con el que le digo, oye, mira, quiero hacer esta receta, tú me la puedes hacer. Me dijo, sí, vente para que conozcas a nuestro maestro cervecero, tú hablas con él, le das tu receta y él te la produce. Y ahí conozco a Bob Malman, que es un maestro cervecero, y, o sea, increíble. Yo hasta hoy
Hoy el 80% de nuestra producción es con ellos. Ajá, y maestro cervecero. Yo estaba jurando que tú eres un maestro cervecero, me engañaste. Tú eres ingeniero químico, perfecto. Pero Ajá. ¿qué hace un maestro cervecero? O sea, ¿cómo una persona es maestro cervecero? Al final lo que necesitas es el título. O sea, el Ok. maestro cervecero es porque haces tu maestría Ok. en cervecero. Que, a ver, estos son estudios donde estudias todo el proceso cervecero, estudias obviamente todas las materias primas, estudias toda la parte de calidad, toda la parte de servicios también. Ujú, ujú. Y obviamente tiene su parte práctica y al final sabes hacer cerveza y sabes escalarla a nivel industrial. Seguramente tú también estás pensando, yo cuando escucho maestro cervecero me estoy pensando también en maestro albañil. Entonces, ¿En como serio? sí, sí, como el maestro de la construcción, pues como la cerveza para nuestra cultura está muy asociada mi papá era de la construcción de toda la vida. Ajá. Es más, si mi papá, no creo que, no, él no ve mucho el podcast, pero si lo ve, yo de chiquito he escuchado el perraje de la construcción, se hacía llamar ellos mismos, o sea, sus amigos. Ajá. Entonces se llama, nosotros somos el perraje de la construcción. Imagínate tú esa vaina, y eso era 2 cajas de cerveza, y es lo que yo tengo, pues ellos echándose cuenta y cosas. Ajá. Tal. Entonces, cuando dice maestro cervecero, yo estoy pensando es un maestro albañil que es maestro albañil porque sabe hacer eso y ya lo queda así. Pero bueno, Claro. ahora me lo confirmas y yo aquí pensando como un cavernícola que un maestro cervecero es porque tiene el título. que es un Claro, tiene el maestro título, cervecero. por eso digo que yo no soy maestro cervecero, o sea, que sí, ¿en qué me siento cómodo? Que con toda mi experiencia, Ajá. con todo lo que también aprendí en Polar, yo me siento a hablar de tú a tú con él. Le digo, mira, esta es la receta, estos son los parámetros de proceso, esto, claro, si él tiene su fábrica, que bueno, en principio yo me daría cuenta, porque yo antes pruebo el producto, veo la fábrica, veo cómo tiene todo el tema de almacenamiento, o sea, Ujú. Higiene, entonces todo, exactamente. Pero si él hace mal su trabajo, por muy buena que sea mi receta y mis indicaciones, la cerveza No va. termina un desastre. Entonces, como la fábrica no es nuestra, yo necesito tener un maestro cervecero en una fábrica haciendo su trabajo bien. Xavier, me da mucha intriga esto. Ok, si ven para que hables con mi maestro cervecero. Cuando ese pana, maestro cervecero, se sienta enfrente de ti y tú le dices, mira, yo quiero esto y esto y esto, con tu acento caraqueño de toda la vida, porque hay mucha gente que tiene esos complejos que estamos aquí, de que el español cuando escucha el acento latino como que vienes de allá. Cuando esta persona dijo, yo necesito esta receta, esta receta, esta receta, ¿cómo sentiste ese feedback? ¿Fue un así o que, epa, este carajo sabe? Bueno, Bob es escocés. Es escocés. Es una mezcla rarísima porque es como escocés, americano, mexicano, porque ha estado... Y yo creo que ya deben darle su pasaporte español porque tiene ya unos cuantos años aquí. Con Bob yo creo que hicimos clic inmediato. Qué bueno. Inmediato. Creo que siempre he tenido cuidado en no parecer o sonar soberbio. O sea, Ok. sí, tampoco pendejo. Claro. Perdón, no Sí, sé sí, si se sí, puede sí. decir. No, sí, ni tan cabrón ni con los pelucas. Pues, Sí, pues, o sea, siempre he intentado no soy ir el con- más plus de la vaina, pero sé mi cosa. Siempre he intentado ir con humildad, pero exactamente, Claro. como haciéndole saber, oye, esto lo sé. También, bueno, con Bob, hoy en día es amigo de la familia. O Ok. sea, lo invitamos a recibir Año Nuevo con Qué nosotros, bueno. Navidad, o sea, Qué bueno. al final tenemos una relación laboral muy bonita Qué bueno. y también de amistad. Y algo que siempre converso con él, al final los dos somos personas que estamos todo el tiempo investigando, todo el tiempo leyendo, todo el tiempo buscando. Y al final eso es parte del respeto que uno empieza a tener por otros profesionales. Que no es como que te quedaste ahí y esa es tu mañita y eso es lo que te sale bien y el resto, sino, oye, todo el tiempo buscando aprender, buscando mejorar, todo el tiempo evaluando, no para mal, sino para ver, oye, estoy viendo esto que me sorprende, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Sabes? Al final seguir creciendo siempre, ¿no? Y así nació entonces la cerveza del Coronel Mostaza. Ah, sí, exacto. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, yo No, voy chico, contando. No. Yo me imagino que usted está relajado. Si a ti te gusta este tipo de historias, te pido por favor te suscribas. Tú sabes que el 80% de las personas que han pasado aquí como media hora no se han suscrito. O sea, usted se suscribe ahí, págata, y vas a ver historias no solamente de Xavier. Yo menciono
varias historias. Una que la vas a ver de José, este es un pana que ahorita es uno de los mejores técnicos de sonido en Cataluña, y los últimos 400 euros que le quedaban, compró un coche porque dijo, si me toca dormir en la calle, voy a dormir dentro del coche. Y esa historia la tenemos aquí en Cuentos de Migrantes. Entonces, bueno, suscríbase para que vea historias, porque siempre cuando estamos en una entrevista, Xavier, bueno, tú ya eres una celebridad aquí, pero esperamos esas historias de que cómo Bruce Willis hizo tal cosa. Aquí estamos hablando de gente que está viviendo el proceso que estás viviendo tú, o que estás pensando en vivir. Por eso, y esa es... Gracias por la publicidad. Claro. Y esa exactamente, vamos a vivir, a tomarnos una buena cerveza y vamos a vivir este proceso también, y ese es el espíritu de esta ventana, para que sepamos que somos de a pie, somos gente terrenal y personas que tienen la idea, la ejecutan y los resultados son maravillosos cuando nosotros decidimos hacer eso. Ajá, Coronel Mostaza. Coronel Mostaza. Por cierto, que voy a buscar el capítulo para ver qué pasó con ese coche 400 euros. Claro, de José. claro. Ajá. Vengo con mi receta en la cabeza. Tal. Llego a la casa y les cuento a Marlene y a Andrea, yo no sé si fue esa misma noche o la mañana siguiente, les digo, oye, tengo una primera receta a vivir y es una IPA con semillas de mostaza. Okay. Y en mi cabeza, al principio el Beer tenía un punto, cosa bien... Fue un error, después lo quitamos. Pero venía pensando en Bee Mustard o Bee Mostaza. Yo venía jugando con eso. Y Andrea es la que dice, y la vas a llamar Coronel Mostaza, ¿no? Y fue como, claro, obvio. Obvio. Y me leíste la mente. Exacto. A mí esa historia me parece muy bonita porque como es la primera cerveza que hacemos, gracias a ese comentario, todas nuestras cervezas son personajes. Ah, ok. Y entonces o sea, nuestro portafolio termina siendo cada cerveza un personaje con su historia, con su propia música, que ahorita te cuento algo de eso. Okay. Gracias a esa, ¿sabes? Triangulación de, mira, estábamos pensando en esto, Coronel Mostaza. No hay una persona más inútil que una persona ocupada, Javier. Y cuando nosotros nos dedicamos a pensar, es que resultan estos tipos de cosas. Y eso es uno de los mensajes que te quiero reflejar de lo que estamos viviendo a través de mi amigo Xavier. Entonces, el Coronel Mostaza lo dice Andrea. Coronel Mostaza. Y ahí comenzó la estructura de ese personaje. Ahí comienza que sea una persona. Ok. O sea, entonces... ¿Y cómo es el Coronel Mostaza? O sea, ¿cómo lo...? El Coronel Mostaza es como... Es un tipo... Es un coronel del espacio. Okay. O sea, que va entre la Tierra y el espacio. Es un tipo que le gusta mucho la música de los 60 y los 70. Ok. David Bowie, Ziggy Stardust, los Beatles, bueno, Led Zeppelin, Pink Floyd. De hecho, si tú vas a Spotify y pones Beer y cada una de nuestras cervezas, Coronel Mostaza, Doctor Insólito, Don Perañón, Capitán Pistacho, vas a encontrar los playlists. Y en la descripción vamos a dejar la información de Beer, incluso los playlists de Spotify para que lo sigan por allí y lo tengan activo. Y Coronel, si ves todas las canciones que tiene, es el que más seguidores tiene como 1100 seguidores en Spotify, el playlist. No hay nada después del 79. Ok. O sea, ahí clavado. Sí, entonces al final se le creó una historia. En las etiquetas, si lees un lado, hay una pequeña historia que cuando hacemos cada 2 años, estamos reescribiendo para seguir sumándole hilo a la historia. Y bueno, eso, exacto, cada una tiene su... Y bueno, la idea es que la receta, que esto es algo bien importante, ¿no? Nosotros nacimos como cervecería, digamos, ya producir nuestro propio producto, buscando algo que no estábamos encontrando en las cervezas que recibíamos. Exacto. En ningún momento, o sea, para nosotros, si existe una cerveza negra con mantequilla de maní y arándanos, espectacular, la compramos y la ponemos en el grifo o en botella. Perfecto. No la buscamos hacer. Perfecto.
Y así nace Coronel Mostaza. Yo no había visto, además, tenía esta idea de la mostaza en la cabeza y de repente digo también, oye, yo no he visto ni una cerveza con mostaza. ¿Qué pasa así? Y así nace. Y un poco cada una de las recetas que hacemos busca como su espacio, siempre comparándose con lo que consideramos de alta calidad, porque al final sí queremos, por eso los grifos no es solo vivir, tienes otras, y tienes cervezas emblemáticas, bueno, una que va a cumplir 1000 años en 15, que el otro día la probaste, y la tenemos ahí de barril, y la idea es que no nos dé miedo, no nos intimide, sino que esté de tú a tú. Exactamente, perfecto. Y eso se llama personalidad y volvemos a la actitud. Estoy complacido con esta conversación contigo, brother. ¿Cuántas recetas ya tienen? Ahorita tenemos alrededor de 15 recetas. Todavía la fabrican con Bob en una fábrica aparte. Sí, unas sí, otras no. A pesar de que nos va muy bien con Bob, yo voy con los ojos cerrados, hay estilos que él o no le gusta o no le apasiona hacer o no debe hacer. El mundo, cuando hablamos el otro día de la cerveza, se divide como en 3 grandes grupos, ¿no? Lager, ales y fermentación mixta. Ese último grupo trabajas con bacterias, con microorganismos que pudiesen ser o son para las otras dos contaminaciones. Ok. Entonces, si tú en una misma fábrica tienes estos microorganismos, muy posiblemente termines contaminando la lager que haces o las ales que hagas. Entonces, en ese caso, la fábrica la fábrica de Bob, Maltman, no trabaja con ese último grupo. Entonces, una de las primeras fábricas que empezamos a trabajar fuera de Maltman es Meta, que está en Donosti. Es un proyecto que trabaja con su levadura, que tiene Brettanomyces, tiene otras cosas, ¿no? Le empieza a dar una nota como que llaman los americanos funky. Más ácida, mucho más seca, porque todos los almidones se los comen. Entonces eso es algo que yo sabía que ahí no iba a ser. No, okay. Este año entonces ya tuve un primer diseño de esa receta, conocí a Meta. Gracias a Cuño, ahorita se me fue el nombre, ahorita lo retomamos, un fotógrafo venezolano que hace fotos en todo el mundo. Está por ahí llevando The Beer Tracker, Okay. es él en Instagram. Y él nos presentó, me dijo, tienes que ir y probar estas cervezas que están haciendo espectaculares en Donosti. Y bueno, terminó visitando la fábrica, luego a probar el producto y me pareció espectacular. Y eso fue hace más de un año. Y total que este año ya se dio como, mira, tengo esta receta, es una clarita con limón, pero hecha desde el principio en este estilo, Perfecto. que es nuestra funky clara. Empezamos ahí. Y el otro estilo que empezamos también este año en Douglas, en Cantabria, con la 15, que son otros que están en Madrid desde hace años, que son nómadas, con Jacobo. Y pues empezamos una New England IPA, que son estas que tienen mucho lúpulo en frío, tienen mucha avena, son como muy turbias, aromas tropicales. Esta es otra receta que estamos haciendo fuera de ahí. Él dijo que hay 3 grupos de cerveza. Yo hice la clase, la APA, la Lager y la mixta. Lager, ale Ale y mixta. y mixta. Porque la IPA es un subgrupo dentro del subgrupo. Es una experiencia que tienen en vivir, que es una cata de cerveza que me pareció de verdad, repito, una experiencia porque haces un maridaje con queso, una cosa hermosísima. Pero nosotros estamos acostumbrados me acuerdo que me decían, pásame una Pilsen. Entonces, ¿cómo queda la Pilsen allí? O sea, porque estamos acostumbrados a eso. Sí, la Pilsen entra dentro del grupo de las lagers. Oh, ok. La lager viene por el tipo de fermentación que viene el alemán Lagerung, que es almacenamiento, y viene por digamos que ellos estaban fermentando en frío, en cuevas, y ellos sin saberlo estaban como domesticando una levadura que se sentía cómoda en frío. Oh, ok. Con el tiempo, cuando caracterizan esta levadura, la ponemos en el mundo de la lager. ¿Y qué diferencia hay? Nosotros estamos acostumbrados a cervezas, la verde de allá es la que más tiene, la solera verde es la que más tiene alcohol. Ajá. ¿Y aquí cómo es eso? Bueno, algo, tú estás apuntando, ya sabes a dónde quieres llegar. Y gracias por preguntarlo. Yo a Polar le tengo mucho cariño, mucho respeto y siempre estaré agradecido. Bien. Sin embargo, cuando voy a diseñar mi primera receta, yo quería algo con sabor. Quería algo como
por eso Coronel Mostaza tiene 8% de alcohol. Exacto. No porque sea alcohólico. Aquí quería llegar. No porque sea alcohólico, que bueno, quizás también, pero esa no era la razón principal, sino era buscar una experiencia completa. En ese sentido, no es recriminando la nada polar, sino era, oye, tengo 11 años bebiendo cosas entre 3,5 y 5 y la potentísima era 6. Entonces, sí, digamos que al principio las 3 primeras cervezas, las 2 primeras vivir son 8, la tercera es 7.2 y ahí viene de la parte que no hemos hablado mucho, pero bueno, un día hablarás con Marlene de marketing pero baja el alcohol. Baja el alcohol. O sea, para mí era como, yo de aquí no me quiero salir. Y Marlene empieza, baja alcohol, baja alcohol, baja alcohol. Ajá. Y ahí empiezan a nacer también otras recetas Más por light, demanda más de light, marketing, claro. más light. Ciertamente, por ejemplo, nuestra Funky Clara tiene 4.9, que es la más baja de alcohol hasta ahora. Queen Bee tiene 5.9. Ojo, también hay que tomar en cuenta que España, el promedio de la Lager es más alto que en Venezuela. Claro. Aquí la Mau 5 estrellas creo que es 5.5. O sea, Por ahí más o menos. que era para nosotros una cerveza alta en alcohol. Alta. Y hablaste del español. Y ahí es el punto donde quiero llegar, de la integración. Cada quien vivió su guayabo. Eso es lo que le llamas guayabo. Es un fenómeno que vivimos que se llama el dolor migratorio. Sí. Es una patología pues, psicológica que todos los afrontamos. Unos lo manejan de una u otra manera. En este proceso, cuando hablas del español, ya tú le presentas una cerveza que nunca en su puta vida ha probado, que es de mostaza. ¿Cómo ha sido la recepción de la persona que entra? Porque estás a pie de calle y entra. ¿Qué es esto aquí? Mira, ¿De qué me estás contando? claro, tú aquí? al principio fue duro, porque ciertamente la gente llegaba pidiendo Mau. Dame una Mau. Y era labor persona por persona. No, yo no tengo, exactamente, yo no tengo una Mau, yo lo que te estoy ofreciendo aquí es este. ¿Qué pasa? Bueno, hablemos solo de Chueca. Empezamos con 7 grifos. 7 grifos que por diseño, 7 estilos diferentes. Con esa búsqueda de prueba esto, sino por acá. Y bueno, nada, era una labor Ese es el voz a voz, puro y duro. Puro y duro. A todas estas, claro, esa es como nació el proyecto. Tuvimos que pasar y necesitábamos pasar por eso, que era yo frente a la barra, detrás de la barra, perdón, diciéndole a cada persona tal y la paciencia y prueba esto y qué pasa con esto, qué pasa con... Sin duda eso fue un gran diferenciador para el inicio del proyecto porque... Claro, la persona con la pasión es quien lo está transmitiendo. Estás ahí transmitiendo, mira, acabamos de hacer nuestra primera cerveza, prueba esta cerveza, tal. Ya después, algo que nos pasó muy interesante es que el porcentaje de turistas era bastante alto. Ok. Y ojo, por el nicho de mercado, si exploras el tema craft beer, te das cuenta que los americanos van buscando eso. Ya empiezas a ver también gente de Holanda, del norte de Europa, el inglés también. Y el español lo buscaba poco. Con el COVID, ya nosotros justo antes del COVID abrimos el segundo bar en Plaza España, Templo de Bot Plaza España, Vivir de Bot. Y cae el COVID. Y bueno, ahí nos obligó a una tarea pendiente, que era cómo te traes a tu parroquia, cómo empieza a ser tu parroquia real, la gente que vive en Madrid. Al final la pandemia obviamente tuvo muchas cosas malas, digamos, pero entre las cosas buenas que nos trajo a nosotros como proyecto, además de limpiar otra vez costo fijo y variable, que era como un proyecto de volver a Polar, pero siempre cuento Entendiendo la necesidad de Polar ahora. No, y yo venía de presentaciones donde señalabas un PowerPoint donde decías, con esto podemos ahorrar 13 millones de euros al año. Con este puedes ahorrar 2,5 millones. Y de repente había una iniciativa estratégica que eran 300.000. Y uno mismo era como, ven, estás aquí y puedes ahorrar 300.000 al año. Pasará, con esta puedo ahorrar 300 euros. Es como, o sea, yo quiero eso ya. Claro. Y lo cierto es que ahí empezamos a hacer el público español realmente. Okay. Y fue bonito, fue bueno porque hoy en día, obviamente el público, el turista es alto, pero no es tan alto como era antes de la pandemia. Ahora, hay una frase, no recuerdo dónde la escuché, que me encantó, que es, cuando la marea baja,
se ve quién tenía pantalones, quién está desnudo y quién no. Y eso fue al final del COVID, ¿no? Bajó la marea y nos quedamos desnudos. Ahora yo creo que nadie quiere otro COVID. Por favor. Pero creo que en ese sentido quizás no te agarra desnudo ya. Claro, no, y si viene algo parecido, ya están los protocolos de bioseguridad que nadie lo manejábamos y Claro. creo que el planeta se preparó de alguna u otra manera ahora para lo que venga. Sí. Yo creo que lo que venga lo vamos a superar nuevamente. Sí. Y cuando hablamos del COVID, yo hago una pausa y honro a la memoria de los millones de personas que no la contaron. Y bueno, y por los que no la contaron, estamos aquí. Y vamos a seguir dándole y vamos a darle para adelante. Claro que sí. ¿Cuál ha sido de las dificultades o una anécdota de la dificultad en tu proceso migratorio que recuerdes que te haya hecho ponerte así en duda o que has tenido que superar, que nos puedas compartir? O sea, como parte del proceso migratorio. Como parte de tu proceso aquí en España, no como empresario, porque emprendedor podemos entrar en ese tema para dar unas recomendaciones a la gente que quiere emprender, pero en tu proceso, papá, emprendedor, migrante, todo eso. A ver, yo creo que o sea, sin duda, no sé si son cosas cliché, ¿no? Pero aprender o reaprender a apreciar cosas pequeñas, cosas que de repente uno no le daba valor o dabas por sentado, o sea, el tiempo que pasas con tu familia, ¿sabes? Que de repente pasa la suegra en la casa 3 días y posiblemente hace 15 años era que ya viene la suegra a la casa 3 días. Qué bueno. Y que hoy en día sea como, oye, vamos a hacerlo sentir bien, como aprovechemos esos días. Y te pongo el lado de la suegra como el que sería como el más extremo para uno, popularmente hablando, ¿no? Como cultura popular. Yo creo que en ese sentido, sí, apreciar cada persona que pasa por acá, tratar de, si lo vi, no lo vi, sí, ser como más emocionalmente más abierto y entender que es bonito y que puedes sacar algo positivo siempre de compartir con la gente y no que quizás en Caracas dabas todo por sentado. Y, ay no, qué fastidio, este fin de semana ya no quiero otra vez ir a casa de mi abuela a almorzar. Sino, coño, Hay la posibilidad de hacerlo. hay la posibilidad. Creo que en Madrid somos muy privilegiados porque pasa mucha gente. Y teniendo bares, todavía ves más gente. Pero bueno, yo creo que eso, empezar a apreciar la parte afectiva mucho más de lo que lo estaba haciendo. Y la parte material también. Yo la primera vez, cuando fui a hacer el primer lote de Coronel Mostaza en la fábrica, me fui, era en Alcorcón, y era como que agarraba metro hasta cierto punto y luego agarraba estos metros ligeros. Y a mí se me cae el ticket de metro ligero, o sea, yo paso el ticket, abre, y el metro ligero estaba ahí parado, detenido. Y en mi mente, como no había agarrado nunca el metro ligero, está el tren ahí, móntate porque ya se va. Corro, me monto y el ticket se me cae. Y el tren arranca, el metro ligero, pues. Y yo, bueno, no importa, ya yo pasé, me monté. La primera estación se monta una de estas de seguridad y empieza a pedir. Menos mal que me quedaban 1 o 2 estaciones, creo que me quedaban 2. Y me dice, ticket. Y le digo, no me lo vas a creer, pero se me cayó. O sea, me iba a montar. Y total que me dice, no, mira, lo siento, bájate aquí, pum, justo en la estación siguiente, tan, bájate, multa. Me multó por 50 euros. Yo lloré. Claro. Por 50 euros. Totalmente. Y son esas cosas que dices, mierda, en algún momento de mi vida hubiese dicho 50 euros, o sea, ni me importa. Entonces, cosas como el primer año de repente no me compré ni un libro, me gusta leer mucho, ahora cada libro es como, lo aprecias. Quizás hoy sí tengo la capacidad de comprarme más libros que antes, pero ya cada libro que compras es, oye, tiene un sentido, lo leo. Entonces la parte material también, con la ropa,
eso es algo que en mi caso siento que yo no sé cómo lo viven las demás parejas, ¿no? Siento que culturalmente la mujer siempre ha estado más controlada y ha tenido más visión con las cosas que hay, aprovecharlas, racionamiento, Sí. más que el hombre. Sí. Y yo creo que a mí, más que el matrimonio, la migración me ha hecho como apreciarlo y llevarlo hasta un punto hasta de disfrute. Qué bueno. Ya entender que ese racionamiento es parte incluso de que es positivo para el planeta, que lo puedes disfrutar y no es como qué putada, que yo lo que quiero es que no me importe. Como emprendedor, como empresario, ya no voy a caer en el típico pregunta de recomendaciones para un empresario. Aquí hay... Dime. Sí, pero perdón, que hace poco me hicieron una entrevista y Ajá. mi suegra me dijo que decía mucho coño. Entonces ahorita que dije putada me sentí mal. No, pero Entonces, está muy bien. No, está muy bien. Bueno, relajarnos ajá, un poco. Evitamos ok. decir grosería, sí. Pero bueno, es relajar un poco la cosa. Sí. Como empresario, en esta sociedad española, yo me he dado un poco cuenta que se repite mucho que el emprendedor lo castigan mucho. Se repite mucho, perfecto. Pero a nivel laboral, no es que solamente que nos ponen a que nos castigan, sino que nos ponen en un plan de víctima y de victimario. Este es el punto que quiero llegar. En este punto, los que manejamos equipos nos quieren poner como el victimario. Como el victimario, Sí. ¿qué recomendación tú le puedes dar a estos muchachos que han pasado por tus manos y otros que pudiesen pasar por las manos de otra persona que tiene un bar para llevar el oficio como se debe? ¿Qué tu recomendación le darías? Porque es que muchos paisanos, y yo digo paisanos, de mexicanos hasta chilenos, hasta allá, hasta La Pampa, Argentina. ¿Qué recomendación le podrías dar que una de las áreas donde nos podemos desarrollar es en la hostelería? Claro, como victimario, ¿no? O sea, Sí, como empleador. Como empleador. Em, sí, a ver, sin duda lo escenificas o lo dices muy bien, no estamos bien con ningún bando, Ujú. ¿sabes? O con ningún lado. Sí, sí, con ningún lado. No, sí. Sí, es difícil porque esa presión la vas a sentir por los dos lados. Nosotros, ¿cómo lo hemos manejado? Bueno, uno con transparencia. O sea, sin necesidad de mostrarle tus cuentas de banco a tus empleados. Yo creo que ellos vean que, tú estás generando empleo. ¿Sí? No es esclavitud. Ajá. Porque eso es algo que lo repiten mucho. Yo suelo decirles al equipo, o sea, es que si esto se hunde, nos quedamos sin empleo. O sea, y no estoy siendo ni fatalista ni manipulador, es la pura verdad. Ojo, ellos también nos ven mucho con las manos en la masa. O sea, nosotros no, a pesar de que ya podemos prácticamente no hacer horas detrás de la barra, estamos ahí todas las semanas. O sea, al final ellos nos están viendo arreglando cosas, sí diciendo, esto te toca a ti, esto hay que hacerlo así. Todo el tiempo estamos ahí de alguna forma, ¿no? Y no es micromanaging. Al final estamos buscando hacer crecer el negocio, buscando el tercer local, buscando nuevas fábricas. O sea, ellos ven resultados. Yo siempre les digo que nuestro trabajo hoy en día es hacer que ellos trabajen mejor y obviamente quitarle trabas a ellos en el día a día. Bien, no me respondiste. La Ajá, reformulo. ok. La reformulo. Ajá. Hay aproximadamente 500.000 colombianos en España, casi 500.000 venezolanos, ahí vamos a sumar 1 millón. Entre centroamericanos van Ajá. como 300.000 y estamos hablando de una población de 4,5 millones de personas que ya están aquí. Ok. Y muchos maldicen literalmente el trabajo de la hostelería, literalmente. Ajá, ok. Muchos repiten Ok. porque hay que repetirlo. Trabajo de la hostelería es una mierda.
porque es cultural. Tú Ok. como de este lado, a Ok. esta persona que le van a ofrecer o que está buscando y se le aparece una oportunidad en la hostelería, ¿qué tú le dirías? Ok. Em, la hostelería pasó por, y seguramente con razón, em, tiene muy mala publicidad. ¿Por qué? Porque pasó un tiempo donde ciertamente las horas no estaban siendo reguladas. Es un trabajo duro. O sea, la hostelería es un trabajo duro. Tienes que tener cierta vocación de servicio, te tiene que gustar. Yo te tengo que decir, así como es durísimo por un lado, es adictivo. A mí me encanta. De hecho, yo muchas veces peleo con Marlene porque yo no encuentro media excusa y yo estoy detrás de la barra sirviendo. Porque tiene un factor humano de atención que si te gusta te engancha. Pero ciertamente las horas son duras. Venimos de una hostelería que se alargaban turnos a 12 horas. Venimos también de una hostelería donde te hacían un contrato de 10 horas y todo lo demás era en B. Entonces, claro, tienes, digamos que todas esas cosas que venían ocurriendo que hacen que la gente diga, esto es el diablo, o sea, esto es el infierno, aquí no quiero. Pero es algo que ha ido cambiando mucho con los años. No solo por el marco legal, sino yo creo que también es un tema de actitud del empresario, del emprendedor. Voy a tratar de seguir hablando genérico antes de llevarlo a vivir, porque claro, algo que dejó el COVID, por ejemplo, el que tenía toda esa economía en B, ¿qué pasó con un empleado que le pagabas 10 horas al mes en vez de 40? Que no tuvo después un ERTE o no Claro. tuvo un sueldo. Entonces, eso, la pandemia obligó a que el que estaba en B o no te lo acepto, o el mismo empresario se dio cuenta, tengo que tener a la gente Ujú, como tiene que ser. 100% legal. Entonces, eso, gracias a la pandemia, creo que ha mejorado un montón. Las condiciones de trabajo, o sea, sí, o sea, el tema de turno, tú ves que la gente sí te dice, oye, mira, yo quiero que no sean partidos. Entonces, tiene que haber comunicación, ¿no? Y yo creo que cada vez la hay más. Ciertamente, hay sitios de hostelería que siguen siendo muy duros. Yo estoy dentro de una hostelería que dentro de lo fuerte que es, tienes un cliente que es muy ameno, porque es un cliente que, oye, no va por una cañita de €1.50, sino va por una cerveza de calidad, entonces quiere conversar con el camarero. Digamos que es una hostelería que no es de 3 de la mañana. Ok. Yo soy de una hostelería que termina a las 12 de la noche, listo. Como muy tarde la 1, viernes y sábado. O sea, al final, sí estamos en un lado un poco más ameno de la hostelería. Sí creo que tampoco tienen que verlo el latinoamericano y otra cosa, sí, que es bien interesante, viene pensando que servir no está bien. Yo no estudié para eso, Ok. ¿sabes? Yo no he pasado trabajo en mi vida para venir aquí a servirle un refresco a una señora y ponerle unas aceitunitas. Sin embargo, te das cuenta que en Europa y los mismos estados, en el mismo Estados Unidos, hay gente que sí es apasionada y lo puede hacer por muchos años, pero hay gente que lo ve también como puente. O sea, no es que no está mal, está bien. Tú te das cuenta que aquí hay el que llega y no sobrevive 6 meses y dice, es que no aguanté, se devuelve. Y está el que llega porque quiere ser ingeniero de sistema y si no ejerce como ingeniero de sistema, no hay forma. Pero a los 6 meses se comió los ahorros, no lo encontró, se fue. ¿Qué le diría yo? Oye, España es un poco más lento. Yo, por ejemplo, me desesperé y por eso emprendimos. El resultado, fabuloso. Pero ciertamente también fue por esa desesperación de que aquí en España, si no consigues, uno viene con esa mentalidad americana, ¿no? Como, si no consigo en un mes, no sirvo para nada, nadie me quiere. ¿Qué le vas a decir que estuve haciendo las últimas 4 semanas? Inútil. Tú eres un inútil que estuvo 4 semanas sin hacer nada. Resulta que aquí hay gente que tiene año y medio y consiguen y conectan y siguen en su trabajo. Ahora, si tú te quitas esa pendejada del tema de la hostelería, perdón, Sonia, Ajá. se te hace esos 6 meses, ese año, vas agarrando dinero
te mantienes y vas a conseguir lo tuyo, porque vas a conseguir, si eres bueno, si tienes un buen currículum, vas a conseguir. No es tan rápido como América. Totalmente. Mejor. No, sí, está bien, está bien. No, claro, una recomendación, porque eso, para yo no he estado en la hostelería de frente, lo trabajé un poco en una barra en la Cachiterí. Por cierto, estuve un poquito tiempo. Ajá. Y en ese momento la cachitería era de Ángelo y Ángelo me dice, Ildemaro, tú has hecho más comunidad que yo en la cachitería, en la cuenta de la Cachiterí, en los 5 meses que tienes aquí. Ajá. ¿Tú crees que trabajar aquí te está dando una estabilidad? Pero no es así. Tú vas a trabajar conmigo hasta este viernes y anda a ver cómo tú haces tu proyecto. Literalmente. Yo salí, pero marisco, ¿me vas a votar? Sí, anda a hacer tu proyecto. Porque si tú crees que un sueldo es una estabilidad, no es así. No es así. O sea, viéndolo de ese punto de vista de emprendedor, el que tenga un contrato y es feliz con eso y tiene su jornada de trabajo y es feliz con eso, bien. Claro. Pero el que tiene un mindset distinto, no... Yo siempre le digo a la gente, Xavier, que no te secuestre la idea, el miedo que estamos acostumbrados a decirnos aquí en España. Que aquí es terrible, que aquí no se puede, que aquí no, que aquí el impuesto... No vamos a quedar en el tema de impuestos, porque si este señor tiene una cervecería desde hace 10 años y estamos aquí conversando, es porque lo surfió y lo sabe llevar y ya está. O sea, las reglas del juego son esas, tú las aceptas, las estudias, las ves, las aceptas y las juegas. Sí. Ojalá fuese así. Uh-huh. Pudiese ser así. Sí. Muchas veces no las estudiaste ni las aceptaste, pero las juegas. Exacto. Y en el camino te empiezas a enterar. Nosotros hemos perdido dinero por ignorantes en temas de impuestos y fiscales, de licencia también, que dices, wow, me he podido ahorrar este dinero. Pero bueno, cada quien tiene su camino, ¿no? Y por eso es este mensaje, si usted va a emprender, yo les digo a la gente, entiende la fiscalidad, por favor estudia qué te corresponde pagar, cómo te degrabas y qué es mejor para ti. Usted entiende eso y dele. Porque pasa eso, perdiste dinero. A mí, mi gestor me dijo, o te haces una SL o te vas a arruinar con el IRPF de autónomo. Y por eso dimos el otro paso. Sí. En este punto, Xavier, ha sido una conversación de verdad emocionante. Es que me impresiona las veces que me siento con alguien aquí porque las historias son increíbles. En este punto, ¿cómo está Xavier? Ajá. Desde el momento que te convencieron de venirte o tú te convenciste a este punto. ¿Cómo está Xavier? ¿Es la misma persona? No, ni... A ver, sí, en esencia sí. En esencia sí, pues. Pero sí, no soy la misma persona. No es la misma persona. En esencia sí. Y es bonito, ¿no? Porque creo que en el budismo, ¿no? Es que dicen que antes de empezar a estudiar un árbol es un árbol, luego todo se pone turbio y complejo, y luego cuando ya te vas volviendo como un experto, si lo puedo decir así, un árbol es un árbol. Claro. Y en eso... Y es algo que hemos conversado, Marlene y yo, que sentimos que estamos volviendo a ser nosotros mismos. ¿Sabes? Que hemos pasado por todo un tema de reinvención, de que vas, tumbo, golpe, esfuerzo, y de repente otra vez sientes que te estás encontrando contigo mismo. No diría que vuelves al mismo punto, ¿no? Hemos aprendido muchísimo apreciar cosas, a otras ya descartar y decir, esto no es lo que quiero. Incluso creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la edad, obviamente, ¿no? Que también. No todo es emigración lo que hace estos coñazos, ¿no? También la edad. Pero sí te das cuenta que escoges más tus peleas, escoges más con quién quieres trabajar, con quién no. Al principio te tienes que ver obligado a trabajar con cierta gente que de repente no trabajarías o que un proveedor, qué sé yo. Pero con el tiempo ya el negocio de alguna forma más estable, más estable, que no quiere decir que es marfil, ¿no? Eso es lo otro que también uno entiende. Sí. Todo es perecedero. Todo. O sea, todo en este mundo y al final uno está siempre trabajando porque eso se mantenga y crezca. Totalmente.
Sin embargo, ya te puedes dar el gusto de escoger, ¿sí? Y ya tienes la cabeza como para escoger, ¿no? Aprender a decir que no. Es súper cliché. Le estoy diciendo cosas que No, son no, súper no, pero cliché. eso no es cliché, bro. O sea, hay que aprender a decir que no. Pero, pero al principio quizás no sentías que no podías decir que no, ¿sabes? Tú necesitabas echar para adelante. Ahora sí puedes decir, oye, no, mira, así no voy a trabajar, así sí voy a trabajar, así no. Con los mismos empleados también. Y eso es algo que también he aprendido mucho de Marlene. Y Marlene es bien muy, muy de esquema, muy del proceso. A pesar de que yo vengo de Polar, Ujú. yo ascendí en Polar porque de alguna forma soy anti-esquema, anti-proceso. Esa fue mi forma de escalar en Polar. Eh, por eso Marlene muchas veces me dice, yo no entiendo cómo vienes de una empresa ISO 9000, que todo era instructivos, procedimientos, política, formularios. O sea, es que, claro, viene todo Claro, claro. y aquí te cuesta tanto, porque claro, mi espíritu, mi alma y no quiero sonar imbécil, Ajá. es creativo, Claro. es Está bien, no, no, y no es es imbécil. reinventar, y ¿Sabes la envidia que da que alguien diga que es creativo? Porque es que la creatividad nos la están secuestrando. no es fácil, a ver, asociar dinero, y digo dinero en este caso, sostenibilidad económica, con creatividad es algo que cada vez es más difícil. O sea, en paralelo yo soy músico. Ujú. Y tengo una carrera musical de la que me siento orgulloso y que sigue avanzando, ¿no? Bien. Lo mismo, para mí es a largo plazo. Bien. Yo no estoy apurado. Bien. Sigo componiendo, sigo grabando, sigo sacando discos, pero no estoy apurado en que me dé dinero, sino yo quiero desarrollar mi composición, ¿no? Mi forma Bien. de componer, mi musicalidad. Hacer dinero es muy difícil, y me perdí porque te lo iba a conectar con la cerveza, que es que ciertamente es que la creatividad desbocada Ujú. no lleva a ningún lado. Ok. Esta creatividad canalizada oye, tienes 2 bares, Claro. tienes a tu socia, que Con el tiene soporte de tu socia, una visión claro. crítica, tienes a los empleados. Entonces esta creatividad canalizada con estos procedimientos que Marlene ha ido desarrollando, que al final es súper valioso a la hora de que crezcamos. Nosotros estamos buscando el tercer bar, y ese tercer bar hay un manual así, ¿sabes? Como si fuésemos ya franquicia. Claro. ¡Pum! Con esto abrimos el tercer bar. Al final es lo que nos está dando dinero. A lo que iba es eso, ¿no? Que esta creatividad por sí sola, Ujú. quizás es más difícil convertirlo en sostenibilidad económica. Pero aunada con todo este sistema, con toda esta gente, con todos estos procesos, oye, es lo que nos ha dado de comer 10 años. Perfecto. ¿Y en qué momento ves hoy o en qué punto ves hoy a vivir? ¿Cómo lo ves hoy? Vivir ahora es un adolescente que está a punto de ser adulto. Ok. Y ahí nosotros es donde tenemos que montarnos en el aparato. O sea, o se vuelve adulto bien, o se nos descarrila, ¿no? O sea, la marca nos ha demostrado que está ahí para crecer. Bien. Ya el problema no está en la marca. El problema de crecimiento está en lo que nosotros, las alas que le demos. Entonces estamos en ese momento. Estamos en un momento donde queremos crecer, queremos darle ese paso a la marca, mientras afianzamos todavía más. Hay algo muy bonito, eso viene, lo aprendí en Polar, lo trabajé mucho en Polar por el tema de costo fijo y variable, de ir reduciendo, de siempre optimizar, pero el COVID creo que fue el doctorado de todo el planeta. Que sí, mientras crecemos, siempre hay que trabajar en costo fijo y variable, siempre. Eso no es algo que, mira, no, ya le puse el precio, ya hice los escandallos, que al final la gente ni siquiera los hace. Pero Sí. no, bueno, no es que ya hice los escandallos, ya vi cuánto me cuesta un poco la mano de obra, listo, ¿no? Casi que semana tras semana. Yo no sé si tenemos ya que cortar, si vamos No, bien. dale. Tranquilo. La primera vez que subieron los precios aquí en España, Mario, el socio de Bob en Malman, me dice en enero, mira,
acaban de subir los precios de CO2 y de los productos químicos, entonces vamos a subir un 4%, pero no te preocupes que en junio o julio vuelven a bajar. Literal. Y él todavía se acuerda y me dice, no te lo puedo creer. Coño, vienes de Venezuela. Que te dice que algo sube, baja otra vez. Le dije, Mario, estás loco, eso no va a bajar más nunca. Más loca. Algo que han aprendido los españoles, que ya nosotros teníamos doctorado, eran en temas inflacionarios. Claro. Entonces, que tú tenías una estructura de costo ahí, ¿qué te importaba? Claro. Podías pasar 3 años sin tocarla. Totalmente. Ahora, nosotros revisamos cada mes prácticamente todo. Y vas afinando, vas puliendo. Xavier, ¿y cuándo vamos a ver al Coronel Mostaza y a toda su familia en los anaqueles? ¿Cómo que en los anaqueles? Los anaqueles de todos lados. Ah, distribución. O sea, que vaya a Mercadona, si Mercadona está viendo esto y nos quiere patrocinar, bienvenido. Y veamos el Coronel Mostaza y nos tomemos una en casa. A ver, está tocando eso. un punto ahí bien... ¿qué pasa? No sé, me imagino que has pensado en eso. Sí, hay 2 factores. Uno, al nosotros ser nómadas, Ajá. que al final creo que no lo dijimos literal, pero es lo Ujú. que veníamos comentando, que es que yo diseño las recetas, Ajá. me voy a fábricas que ya existen y produzco y al ser nómadas, eso me baja un poco el margen. Ok. Lo cual es lo suficientemente atractivo como para yo tener nosotros, tener mis propios bares Ujú. y Vender el ahí producto vender nuestra cerveza. ¿Por qué? Porque ahí sí tienes buen margen. Ujú. Directo en retail, directo directo en el punto de venta. Sin embargo, para distribución el margen es muy pequeño. ¿Sí? O sea, a mí Sí, me sí, deja sí, sí. poco margen. ¿Qué pasaría? Para hacer dinero, para pagar una nómina con céntimos por botella, tienes que vender miles de botellas. Y eso te lanza un segundo problema, que es que la fábrica no es tuya, la capacidad de producción no es tuya. Entonces, a mí no me conviene hoy en día todavía, a menos que migre a una fábrica mucho más grande, agarrar y empezar Mercadona. Eso es por el lado de volumen Sí. y de margen que me está dejando. ¿Por qué? Porque no me va a responder la fábrica. ¿Sí? Dejando eso a un lado, también está el tema del craft beer. ¿Qué pasa? El craft beer, como creo que antes lo dijimos, es un nicho dentro de un nicho. Ujú. Sí, dentro del mundo de la cerveza, que al final no hemos terminado lo de Pilsner. Dentro del mundo de la cerveza está la cerveza artesanal. Nosotros en los bares, una vez que una cerveza aparece en Mercadona, en Carrefour, desaparece de los sitios de cerveza artesanal. Ok. ¿Por qué? No hay forma de competir en precio y de alguna forma pierde la exclusividad. Ok. Entonces, lo que tú me estás planteando es un paso como súper raro porque pudieses estar hasta traicionando a tu propio cliente. Ok. Lo cual es, como tú sabrás, es garrafal. O sea, te estás disparando en el pie. Y como tú vendes estos tipos de cervezas exclusivas en Vivir, ¿se posicionará Vivir en bares también de cerveza? Claro, es exactamente. Eso es otra forma de crecimiento, ¿no? Una es seguir abriendo bares, que es nuestro... Hay un amigo que, bueno, era amigo del hermano, ahorita es amigo de la familia, que él alguna vez me abrió los ojos y me dijo, ya va, cuidado con lo que me estás diciendo, estamos hablando en 2018, 19. Ujú. Cuidado con lo que me estás diciendo de tu cerveza, porque yo lo que veo es que ustedes saben hacer bares. O sea, lo que tú tienes demostrado es que son hosteleros. Ujú. Por eso, claro, volviendo atrás, yo me sentía suficientemente cómodo con el tema de cerveza, pero es verdad, yo no era hostelero. Hoy en día ya te puedo decir, somos hosteleros. Mm. Sí, la parte de cerveza la hemos seguido haciendo crecer y me siento cómodo, muy cómodo con esa parte. Muy cómodo, quiero decir orgulloso. Me siento muy orgulloso de nuestras marcas y de lo que ofrecemos. Pero realmente nosotros lo primero que aprendimos a hacer en España fue hosteleros. Ok. Y eso no lo podemos perder de vista. Porque es verdad, yo puedo empezar a distribuir Coronel Mostaza. Pero ese know-how de hostelería, ¿por qué desperdiciarlo? Totalmente. Vamos al tercer bar. Ese es nuestro próximo paso. Perfecto. Y ya estaremos en ese tercer bar. Xavier, ya un poco para ir cerrando, ha sido una conversación bastante extensa, espero que la hayas disfrutado y otra vez te invito a que te suscribas y que nos des un me gusta y que nos comentes qué tal te parece la historia.
¿Qué hacemos con lo de Pilsner? Ajá, lo de Pilsen me dijiste que es una un variante. subgrupo, claro. Te empecé a contar lo de Lager, Claro. que conectamos ahí con Alemania, levadura, Claro. no sé qué. Dentro del mundo de las Lager, hay, digamos que por casi una casualidad, en Praga, en algún momento tenían una cerveza de muy mala calidad. Ok. Y O sea, que los bebemos es mala calidad en Venezuela. no solían. No, para nada. Además, bueno, ese es otro tema. Pero no, para nada. Llegó un momento donde preferían traerse cerveza de Baviera Ok. que ellos consumir la cerveza local. Entonces, para hacer el cuento corto, terminan haciendo su propia fábrica. Novedosa, como buscando como empezar de cero para hacer buena cerveza en Praga, en Chequia. ¿Qué pasa? Que el río que pasa por Praga, que siempre se me olvida el nombre, es como Radga, algo así, pero no importa, lo pueden buscar, es un río que tiene agua suave, Ok. ¿sí? Es baja en minerales. Entonces, esta historia es súper bonita, no la puedo contar completa, pero realmente los alemanes venían de aprender a maltear en Reino Unido. Ok. ¿Sí? O sea, toda la broma de la malta pálida, Ok. de esa cerveza, realmente es gracias a Reino Unido. Ok. Es gracias a Inglaterra, que lo asociamos con Alemania. Con Alemania, sí. Pero realmente los alemanes fueron y aprendieron, se trajeron ese know-how y empiezan a maltear pálido, empiezan a hacer lagers finalmente pálidas, porque antes eran oscuras. Ok. Esta gente llaman y les dicen, vénganse que vamos a abrir una nueva fábrica, y se traen un maestro cervecero que ya sabe maltear pálido, pero ¿qué hace? Coge agua del río Pilsner, bueno, no es el río Pilsner, el río que pasa por Pilsner, que es suave, y Ok. bueno, también los lúpulos que tenían a disposición eran unos lúpulos checos. Cuando producen esta cerveza, ¿qué resulta? Que con el agua suave, Ok. la cerveza se hace más fina, resalta más el amargor del lúpulo y se siente más ligera. Ok. Entonces nace lo que hoy llamamos una cerveza tipo Pilsen. Pilsen. Y es un subgrupo de la lager. Ahí tienen también, porque cuando estés allá en Venezuela y te dan una Pilsen, ya sabes de dónde viene. Todo este proceso, Xavier, que va a ser redundante, pero me encanta preguntarlo así tajantemente. Todo este proceso que se vivió, profesional, personal, familiar y comercial también, ¿ha valido la pena? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos dónde comer, dónde dormir, tenemos niños con salud, con educación. O sea, sin duda, hemos estado 10 años, cumplimos 10 años en 2 meses aquí en Madrid. Entonces sí, creo que nos ha demostrado que lo que venga vamos a echarle bolas. O sea, Más nada, eso es lo único. Tal cual. Y a reinventarnos, no nos da miedo reinventarnos. Sí confieso que a mí el proyecto Vivir es un proyecto que me apasiona mucho, es un proyecto que emocionalmente estoy muy conectado. ¿Se nota mucho? Sí. Pero ojo, yo no lo veo mal porque creo No. que alimenta el proyecto. Total, no es mal de nada. Pero claro, en ese sentido, desde el punto de vista de la reinvención, prefiero seguir reinventando dentro del proyecto Ujú. que como que el proyecto en algún momento explote, rompa y reinventemos. O sea, creo sí, que estoy enamorado del proyecto. O sea, Buenísimo. para mí Vivir es eso, es una marca que tiene mucho por más dar en muchas ciudades del mundo, con lo que te iba a decir antes, música propia incluso, Ujú. cada personaje, no solo historias, muñequitos, o sea, es un universo. Al final Exacto. nosotros hablamos de nuestro universo de cerveza artesanal, son cada uno de esos personajes. Hermano, fue un placer Ven, Ildemaro, conversar gracias. contigo. Igual. Lo postergamos, estuvimos pendientes hasta que le dimos fecha. Bien, y gracias. me ha encantado. De verdad. Igual para mí, de verdad que un placer haber estado aquí. Suscríbanse, Por denle favor. like y dale al botoncito suscribir. Muchísimas gracias. Esta fue la historia de mi amigo Xavier Lozada. Nos vemos en Vivir para tomar cerveza artesanal de 8 grados. O sea que no se pueden tomar más de 4 o 5 porque de ahí no salimos. Y están las ligeras también. No, bueno, hay que pero probar. vamos con todo. Es hasta otra próxima oportunidad. Gracias.